En este primer encuentro 2022 nos acompañan las siguientes autoridades. La decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Universidad Nacional de Santiago del Estero, doctora Miriam Villarreal. El secretario de Producción y Turismo de la Municipalidad de Frías, Claudio Coronel. El director de la EEA INTA Santiago del Estero, ingeniero Mario Mondino. El responsable del programa Procarne, ingeniero José Guillermón. El médico veterinario Rafael Piedrasanta, del INTA. Y el médico veterinario Pedro Marrupe, inspector de la raza Brangus. Invitamos a tomar la palabra a modo de bienvenida al secretario de Producción y Turismo de la Municipalidad de Frías, señor Claudio Coronel. Buen día, bienvenidos todos a la ciudad de Frías, un poco la cabecera de la región Albigasta, autoridades educativas de la Universidad Nacional, señor presidente de la Sociedad Rural de Frías, ingeniero Mondino, del INTA Santiago del Estero, y los disertantes, el ingeniero Marrupe, médico veterinario Marrupe y el médico veterinario Rafael Piedrasanta, José Guillermón, ingeniero responsable del PROCAR, profesores, alumnos, en nombre del pueblo de Frías, de la Municipalidad de Frías, agradezco la presencia, agradezco también que podamos ir llevando adelante este proyecto de capacitación para el mejoramiento genético del rodeo bovino de la región. Es una manera también de visibilizar nuestra región en la provincia. En la región Albigasta, una región amplia que nace en el norte de Córdoba y termina en el sur de Tucumán, por lo que es el corredor antiguo y actualmente en funcionamiento, corredor de la red troncal del Ferrocarril General Belgrano y la Ruta 157. Hay una serie de poblados, comunas, ciudades que componen la región en 3 provincias con una actividad productiva importante, con diferentes tipos de razas y especies también de ganado, ¿no? Bueno, en nombre del gobierno, reitero, son bienvenidos y continuamos con el maestro de ceremonia aquí, Pablito Mato. A continuación, escucharemos el mensaje de la decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, doctora Miriam Villarreal, para quien pedimos un aplauso. Buenos días. Es un gusto compartir esta mesa y esta apertura a este primer encuentro del ciclo de capacitación ganadería en la región Albigasta, en donde también nos está acompañando, aparte de las autoridades y disertantes que se ha mencionado, el presidente de la Sociedad Rural de Frías, al cual agradezco también que en esta oportunidad y en todos estos años en donde desde la asociación ad hoc que vino trabajando en esta temática estuvo siempre presente. Llegar a esta oportunidad y concretar este primer encuentro de este ciclo de capacitación que en realidad se lanzó en octubre del año 2021 es en realidad el fruto del trabajo de muchos años de profesionales y técnicos de distintas instituciones que son especialistas en la temática ganadera y que de hecho la posibilidad de que hoy estemos reunidos aquí es precisamente que se ha consolidado el vínculo entre estas instituciones.
y lo que nos permite es, como bien se mencionaba, concretar durante todo el año 2022 encuentros de capacitación destinados a técnicos, a productores de la región, a estudiantes de las escuelas agrotécnicas, que con mucha alegría vemos hoy a estudiantes de la Escuela Agrotécnica de Frías, también de la Escuela Técnica de Estación Simbolar y de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, que depende de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ver a los jóvenes aquí en este encuentro y en esta capacitación también es una alegría, porque originalmente esta asociación y este vínculo entre las instituciones que hoy conformamos, la asociación ad hoc, fue el objetivo al cual estaba destinado en primera instancia todos los proyectos, tanto nacionales como propios de la facultad, que se fueron desarrollando desde las distintas instituciones. Abordar el tema en relación a la producción, reproducción y mejoramiento genético ganadero en la región Albigasta no es un tema casual. En realidad, la producción ganadera es una actividad relevante para la provincia de Santiago del Estero. Y un número muy sencillo para mencionar esto es que hay alrededor de 1.700.000 cabezas de bovinos en la región y 5,7 millones de hectáreas de la provincia que se destinan a esta producción, lo cual implica que la provincia tiene alrededor del 40% de la producción ganadera de la región NOA. Si uno lee estos números y los escucha, queda demostrada la importancia que tiene la producción ganadera. Y la región de Albigasta, en ese sentido, tiene una importancia fundamental, en el sentido que es una de las regiones que también agrupa a pequeños productores, productores medianos y productores mayores, lo cual también es muy positivo poder estar brindando estas capacitaciones en esta región. La posibilidad de mejorar la producción ganadera, de intervenir desde los conocimientos de las instituciones que intervenimos, de todas y cada una de ellas, con la experiencia de sus técnicos y profesionales, no tengo ningún lugar a dudas que fundamentalmente aporta a la generación de puestos de trabajo, al desarrollo integral de la región e indudablemente también al arraigo de las familias rurales en el territorio provincial. Quiero agradecer especialmente a los médicos veterinarios Rafael Piedrasanta y Pedro Marrupe, quienes hoy van a compartir las temáticas de caracterización en la región Albigasta, también todo lo que es razas, cruzamiento, mejoramiento y criterios de selección de productores. Y también a la cabaña Reina Cristina, que gentilmente y generosamente ha puesto a disposición sus animales para realizar las actividades prácticas. No dudo que la jornada va a ser altamente productiva, por lo cual muy contenta de poder estar participando en la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras, y muchas gracias también a las autoridades presentes por estar acá. Repasamos nuevamente quiénes son los integrantes de esta mesa. La decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, doctora Miriam Villarreal, el director de la EEA INTA Santiago del Estero, ingeniero Mario Mondino, el presidente de la Sociedad Rural de Frías, René Fernando Vicens, el responsable del programa Procarne, ingeniero José Guillermón, el secretario de Producción y Turismo de la Municipalidad de Frías, señor Claudio Coronel, el médico veterinario Rafael Piedrasanta del INTA Frías y
el médico veterinario Pedro Marrupe, inspector de la raza Brangus. Muy bien. En primer lugar, en este ámbito vamos a desarrollar los siguientes temas, que van a ser 3 ejes o 3 focos fundamentales de esta exposición. La primera es la caracterización de la región albigasta, la cual se va a llevar a partir de ahora bajo la orden del médico veterinario Rafael Piedrasanta del AER Frías EEA, INTA Santiago del Estero, a quien le damos la palabra a partir de ahora y pedimos un fuerte aplauso. Yo les voy a caracterizar un poquito la zona, nuestra región, la región de Albigasta. La charla va a ser un poco breve y resumida para aquellas personas que la quieran un poco más extensa. Está grabada la charla que dimos en octubre del año pasado, así que aquellas personas que tengan un poco más de interés, después les pasaremos con Alejandra, con la gente de la facultad, la charla que se dio en octubre del año pasado. Por un lado era promover el desarrollo económico en estas regiones rurales de base productiva y además, como objetivo central, desarrollar las potencialidades productivas que ya estaban en existencia, siempre consensuadas con actores públicos y privados de acá de la región. Bueno, vamos a situar un poquito lo que es y dónde se ubica la región de Albigasta. Está muy chiquitito acá, pero compartimos lo que vendría a ser el este de la provincia de Catamarca. Acá va a ser un poco más grande el mapa. El este de la provincia de Catamarca, el norte de la provincia de Córdoba, el oeste de la provincia de Santiago y el sur de la provincia de Tucumán. En sus inicios fue este amplio territorio que después, con el paso del tiempo, fue mucho más circunscripto a lo que es este catamarqueño, oeste santiagueño y sur de la provincia de Tucumán. Un poquito más ampliado, la región se encuentra al oeste de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, pasando el cordón montañoso del Ancasti, al este de la ciudad de Santiago del Estero y al sur de Tucumán, departamento La Concha. Como les dije, uno de los objetivos era, digamos, dar a luz y darle lugar a estas potencialidades que ya tenía la región. Y cuando hablamos de potencialidades, vamos a considerar las 4 más importantes. Por un lado, la situación estratégica que tiene esta región. Por otro lado, la capacidad vial, férrea y aérea que tenemos, las hectáreas productivas con las que contamos y la capacidad de las escuelas agrotécnicas, siendo un pilar fundamental para un futuro del desarrollo, tener chicos formados. Así que por eso es que le damos tanta importancia y nos alegra muchísimo contar con la presencia de ustedes acá. Cuando hablamos de la posición estratégica, siempre situándolo, como decía Claudio, como centro a las ciudades frías, nos encontramos equidistantes siempre teniendo en cuenta Frías ciudad como centro de esta región, ¿no? A 180 kilómetros de la ciudad de Catamarca, de San Fernando del Valle, de capital, a 220 kilómetros de San Miguel de Tucumán, a 150 kilómetros a Santiago del Estero y a 350 kilómetros. Entonces, esto nos da que logísticamente nos encontramos equidistantes a distancias muy cortas, que es muy beneficioso. Luego estamos más o menos a 800 kilómetros, 850 kilómetros, a 2 pasos internacionales. Uno, el paso San Francisco, que está en la provincia de Catamarca, y el paso internacional de Jama. Y equidistante también el puerto más cercano a 800 kilómetros. También así 800 kilómetros más o menos a la provincia de Mendoza. Hablamos de la importancia que teníamos en la capacidad vial, férrea y aérea. La capacidad vial, algo nombró también Claudio, la importancia que tiene el ferrocarril General Manuel Belgrano, que nos comunica el norte con el sur, desde la provincia de Córdoba hacia la provincia de Tucumán, que va al margen, digamos, de la Ruta Nacional 9 y luego de la Ruta Nacional 157. Las principales vías de acceso que tenemos justamente es la Ruta Nacional 157, que nos comunica con Córdoba y con Tucumán,
la Ruta Nacional 60, que nos comunica con Catamarca y con La Rioja, y la Ruta Nacional 64, que nos comunica con Santiago del Estero capital. En cuanto a lo aéreo, tenemos los importantes aeropuertos de las principales ciudades, de Catamarca, Tucumán, Santiago y Córdoba, y a su vez la ciudad de Frías cuenta con una pista que en situaciones de emergencia con autorización provincial tiene cierta habilitación. Ya hablando un poquito en cuanto a la cantidad de hectáreas productivas, esta región cuenta con 2 millones de hectáreas. En estas 2 millones de hectáreas se encuentran alrededor de 3.800 explotaciones agropecuarias, de las cuales el 52% de estas explotaciones, alrededor de 1.800 explotaciones, son de productores de menos de 100 hectáreas, de pequeños productores, ¿no? A su vez, el 3% de las explotaciones son de más de 3.200 hectáreas. Alrededor de 50 establecimientos tienen en su producción alrededor de 1 millón de hectáreas, es decir, el 50% de estas hectáreas productivas, 1 millón de hectáreas, está en la mano de 60 establecimientos productivos que hacen el desarrollo de nuestra región. 942 establecimientos son de menos de 100 hectáreas y el 53% de las explotaciones son con límites definidos. En cuanto a otra de las potencialidades son las parcelas de riego que tenemos en nuestra zona. Alrededor de 7.000 hectáreas son las colonias que tenemos acá en el margen del cordón del Ancasti. Cuando ustedes venían de viaje, es todo el cordón que se ve hacia el oeste. Estas 4 colonias se encuentran en este cordón montañoso que hacen un total más o menos de 7.000 hectáreas. De estas, la más importante y con mayor utilización hoy son las de Aligilán y las de Los Altos. La mayoría de uso que tienen hoy es para riego citrícola, se hace mucha naranja, se hace mucho limón, mucho pomelo, en Los Altos y en Aligilán, que queda cerca del límite con Tucumán, para que se orienten un poquito. Luego tenemos otras 2 colonias, que es la de Achalco y la de Icaño, que están más cerca a Frías, pero esas en la actualidad están entre un 40 y un 50% de ocupación y en general se la utiliza para regar alfalfa. En cuanto a las escuelas agrotécnicas, existe una potencialidad importante. Tenemos un marcado número de escuelas técnicas y agrotécnicas en la zona. Está la de Icaños, la de Frías, que está hoy presente, muchísimas gracias, la de San Pedro de Guasayán, la de Aligilán. Esas, la anteúltima es la de Aligilán, es de Catamarca, tanto así como la de Icaño y la de La Cocha de la provincia de Tucumán. En cuanto a las condiciones agroecológicas que presenta la zona, son típicas del Chaco santiagueño con parte del umbral chaqueño. Predomina el estrato arbóreo con quebracho colorado, quebracho blanco, mistol, algarrobo blanco, algarrobo negro, y después un extracto arbustivo que tiene jarilla, espinillo, tusca. La característica que tiene es que son sierras con vegetación chaqueña, un bosque de transición. A medida que nos alejamos del cordón montañoso y nos desplazamos hasta Santiago del Estero, es decir, hacia el este, ese bosque va desapareciendo para ir a unas planicies uniformes. También tenemos una parte de transición de selva, gracias a las selvas de la Yunga, que se desplaza desde Bolivia, Jujuy, Salta, Tucumán, y el último pedacito agarra 2 departamentos de Catamarca, Santa Rosa y Los Altos, en donde hay otras condiciones meteorológicas mucho más importantes que las que tenemos acá en Frías. Como les decía, son planicies relativamente uniformes en la mayor parte del este, y a medida que nos venimos al oeste está el cordón montañoso, tanto de las sierras de Guasayán como el del cordón del Ancasti. Los suelos son de tipo franco a franco limosos, con materia orgánica entre el 1 y el 4%. En cuanto a las temperaturas y las precipitaciones, podemos decir que las temperaturas medias de nuestra zona, medias anuales, están alrededor de entre 20 y 22 grados y medio, con la particularidad que tenemos inviernos muy cortos y primavera-verano muy largos, ¿no?
Las cantidades de heladas están las heladas van de mayo a junio, muy pocas en julio. Eso es muy beneficioso para la agricultura que se hace acá. Luego, en cuanto a las precipitaciones, podemos decir que hay una marcada disparidad. A medida que nos alejamos de Frías y nos vamos hacia el sur, nos vamos hacia la provincia de Córdoba, empiezan a disminuir las precipitaciones. La media es de 350 a 400 milímetros, sería la parte de las salinas, y a medida que nos desplazamos hacia el norte, hacia la provincia de Tucumán, gracias a la selva de las Yungas, aumentan las precipitaciones llegando a 800 a 1000 milímetros. En nuestra zona, acá como Frías, la media es entre 550 y 600 milímetros. La agricultura que se desarrolla acá, más o menos son entre 120 y 150 mil hectáreas agrícolas que hay en la región, en estas 2 millones de hectáreas. La producción está destinada principalmente a maíz para grano. Hay algunos semilleros instalados en la parte de Santa Rosa y Los Altos, en Catamarca, por las mejores condiciones meteorológicas. También se hace sorgo, poroto negro y soja. En cuanto a los lindes, podemos decir que siempre hablando de cultivos a secano, hay muchas parcelas bajo riego y hay muchos equipos de riego con perforación. Eso los vamos a dejar por un segundo de lado. En cuanto a lo que se hace a secano, los lindes promedios de maíz están entre los 6.500 y 7.000 kilos. En cuanto a la soja, en 28 30 quintales, y el poroto negro y poroto blanco en los 1.500, 1.800 kilos. Esto hablando cuando están las condiciones normales de precipitaciones, principalmente de 550 a 600 milímetros. Lógicamente que si no se dan esas condiciones, el rinde va a bajar. El principal destino de los granos, hasta hace un tiempo el de la soja, era Biluco, una planta que estaba instalada acá muy cercano a la ciudad de Frías, de capitales tucumanos, que recibían la soja y la transformaban, y se usaba mucha soja del norte del país. En cuanto al maíz, se le da mucho valor agregado acá, se lo utiliza mucho en la producción de carnes, y el resto viaja a Puerto Rosario, que está a 800 kilómetros. El poroto negro, el destino es principalmente exportación. No hay consumo de poroto negro en la Argentina. El consumo no llega al 2% de lo que se produce en toda la Argentina. La zona central de producción es en Salta, y la vía de salida es tanto por Salta para Bolivia, como así también para Brasil y Centroamérica. En cuanto a las características productivas, vamos a destacar la producción láctea, la producción de semillas, producción avícola, bovina y caprina. Nos vamos a centrar luego solamente en la producción caprina y bovina, ya que la producción láctea de semillas y la avícola no tienen no están tan marcadas, están distribuidas en toda esta región. La producción láctea, allá por los años 90, con los diferimientos impositivos de Catamarca, había logrado instalar 3 tambos de gran envergadura en nuestra región. Solamente de esos 3, uno es el que queda activo, que es un tambo de Milcao, de la leche Milcao, todo el mundo la conoce, que se encuentra en Los Altos, que hoy está entre 800 y 1000 vacas en ordeño. Hasta hace 8 o 10 años atrás había un tambo muy cercano acá a la ciudad de Frías, que también estaba entre 800 y 1000 vacas en ordeñes, con 28 o 30 mil litros de producción diario, y un tambo un poco más pequeño en Icaño, acá a 70 kilómetros, que tenía 250 300 vacas en ordeñes. Lamentablemente hoy solamente queda el de Los Altos. En cuanto a la producción de semilla, les decía, los principales semilleros del país se encuentran en la zona de los departamentos Los Altos y Santa Rosa, principalmente para la producción de semilla de maíz y de soja. Existe hoy una producción de semilla de las megatérmicas, que son las pasturas que tenemos implantadas en los sistemas productivos ganaderos.
En cuanto a la producción avícola, existe un polo avícola con 2 establecimientos hoy en producción, uno que tiene sus años, de allá de la década del 90, que hace pollitos bebé, pajillero para Córdoba, son capitales cordobeses, se encuentra cerquito a Icaño, y también en el municipio de Icaño se encuentra producción avícola, pero en vez de ser pajillero es producción de huevo con distribución local para Icaño, la región, y hasta Catamarca capital. Luego, entrando a lo que es un poco la producción bovina, podemos destacar que hay un aumento del stock permanente gracias al corrimiento de la frontera agrícola. Ha hecho que aumente el stock, como bien manifestaba la decana hace unos minutos. En nuestra región existe una potencialidad importante para el desarrollo de la producción bovina, lógicamente con cierta transformación de los sistemas productivos. Hoy el hecho de poder implantar pasturas megatérmicas ha transformado estos sistemas que antes utilizaban entre 25 y 30 hectáreas y hoy, con hectáreas desarrolladas en sistemas silvopastoriles, con 2,5 a 3 hectáreas podemos tener un equivalente vaca, en relación a lo que era antes, que necesitábamos a monte nativo entre 25 y 30 hectáreas. Existe una alta variabilidad de los indicadores, tanto de preñez como de destete, y esto está relacionado a la cantidad de animales. En aquellos campos que tienen cierto manejo estandarizado, el destete y la preñez está en los valores entre el 85 y el 90%, y en pequeños y medianos productores, tanto en el destete como en la preñez, están cerca del índice nacional, que es entre el 60 y el 65%. La planificación forrajera y de pastura es fundamental para el desarrollo de sistemas productivos bovinos en nuestra zona. El hecho de haber podido implantar estas pasturas, principalmente Gatton Panic y Buffel en sus diferentes variedades, ha hecho que nuestra región tenga un potencial productivo ganadero muy importante. La mayoría de los sistemas en el cordón montañoso están con implantación de Gatton Panic, que necesita un poquito más de milímetros, arriba de los 600 milímetros anda espectacular y de mucha sombra, y el Buffel, variedad Texas, Viloela y Molopo, que son los que más se utilizan en nuestra región, con 300, 350 milímetros, funcionan, lógicamente que producen mucho menos que un Gatton, pero los requerimientos hídricos también son menores. Esas son las pasturas de mayor desarrollo e implantación en nuestra zona, y lógicamente siempre se están tratando de buscar nuevas alternativas en cuanto a las pasturas. La genética, bueno, después Pedro va a avanzar un poquito en lo que es genética. Yo solamente contarles que en nuestra región el 90% de la ganadería que hay en nuestra zona es principalmente de Brangus negro y colorado, el 10% solamente hace Braford. Esto tiene que ver, digamos, esto es como River Boca y Chevrolet Ford para los que les gustan los autos. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas, y bueno, hay algunos que les gusta más el manto colorado cara negra y a otros que les gusta todo el negro y todo colorado, como es en el caso del Brangus. Pero ya después Pedro va a avanzar un poquito más en todos los beneficios que tiene principalmente el Brangus. En cuanto al control de Renoval, creo que ahí es donde tratamos de trabajar todas las instituciones. Es el dolor de cabeza que tienen los productores. Existen diferentes métodos, hoy se utiliza tanto el químico como el rolado, el re-rolado. Obviamente topado es mala palabra, pero al hecho de controlar lo que ya se desarrolló, algunos utilizan fuego prescripto, otros utilizan químico como si fuese que hacen agricultura, y rolado y re-rolado de los lotes que ya han sido desarrollados. Ya avanzando un poquito en lo que es producción caprina, en nuestra región tenemos casi 270.000 cabezas, lamentablemente en disminución, por esto de que se fue corriendo la agricultura y la ganadería se desplazó para acá. Esto ha hecho que los campos
de la región se empiecen a vender, se empiecen a desarrollar establecimientos productivos mucho más grandes y bueno, la cabra que está acostumbrada a un manejo extensivo de monte se ha quedado sin lugar y ha hecho que disminuya con el tiempo un poco el stock. Existen más o menos 1.600 productores. El 64% de estas explotaciones no tienen los límites definidos justamente por el tipo de manejo que hacen, que es manejo extensivo, a campo, y la principal actividad que realizan es la producción de carne. Dan valor agregado a la leche, haciendo queso y también algo de curtido en cueros. Las razas dominantes son el Boer, que es una raza cárnica, la Anglo-Nubian, que es una raza doble propósito, y el mestizo, que le decimos nosotros, que es la cruza del criollo nativo de acá, junto con estas dos razas, ya sea Nubian o Boer. Hay muchas expectativas de crecimiento en el pequeño y el mediano productor, por el hecho de que hace poco tiempo, en la ciudad de Lavalle, se inauguró un frigorífico con tránsito federal, con autorizaciones para exportar, entonces hay mucha expectativa para que se empiece a desarrollar con un manejo totalmente distinto la producción caprina en nuestra zona. Como conclusiones y como para que le queden algunos puntitos, las temperaturas que nombraba, la media nuestra, 20-22 grados y medio, los inviernos muy cortos, primaveras y veranos mucho más largos. En cuanto a las precipitaciones, a medida que nos desplazamos hacia el sur, disminuyen las precipitaciones hasta las salinas, después empiezan a aumentar. Y a medida que nos desplazamos hacia el norte, aumentan las precipitaciones hasta 800.000 milímetros. En cuanto a los tipos de explotaciones, básicamente eso, hay 3.800 explotaciones, la mayoría de las hectáreas están en manos de pequeños productores. El pequeño productor generalmente se dedica a la cría caprina y a la cría bovina de la misma manera, con manejo extensivo. El productor ganadero que tiene un manejo estandarizado tiene índices muy buenos, 85-90% de destete y de preñez, y las principales producciones: agricultura, maíz, soja, poroto, sorgo. La producción láctea la nombramos, el único tambo que queda es el de Milcao, en los Altos. Semilleros instalados hay varios, también en la zona de Los Altos y de Santa Rosa, y bueno, la producción bovina y la caprina que acabo de mencionar. Muy bien, siguiendo con este encuentro, toma la palabra el director de la EEA INTA Santiago del Estero, ingeniero Mario Mondino. Bueno, gracias. Yo pensé que había zafado ya, pero no, un poco para no repetir cosas que ya se han dicho. Ante todo, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también a las instituciones colegas con las cuales participamos en esta asociación ARDOC. Simplemente, digamos, creemos que la región del Albigasta es una región que tiene mucho para desarrollarse. Y hablando específicamente de Santiago del Estero, creemos que tienen un potencial agropecuario muy importante y que hay que dar pasos importantes para el desarrollo de la región, tanto en los aspectos agrícolas como ganaderos. Algunas cosas se hacen, otras cosas ya están hechas, pero necesitamos el compromiso de todos, por supuesto, para el desarrollo. El INTA, con su pequeña contribución, tiene agencias en cada una de las provincias que se han mencionado aquí que integran la región del Albigasta, y fundamentalmente nosotros desde la Agencia Fría presentamos o tenemos programas de investigación tanto en el área ganadera como en el área agrícola, fundamentalmente en maíz y poroto, y en el área ganadera tanto en lo que hace a alimentación, reproducción, genética y demás, que seguramente ustedes a lo largo de las charlas van a poder apreciar. Así que vuelvo a agradecerles su presencia. Nosotros estamos muy contentos de participar y esperemos que estas jornadas les sirvan especialmente a los jóvenes, que son los promotores del desarrollo futuro de esta región. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el responsable del programa Procarne, ingeniero José Guillermón.
Bueno, muy buenos días, autoridades, disertantes, docentes, alumnos. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Les cuento que estoy en representación del ministro de la Producción, médico veterinario Miguel Bandrile, que está en comisión en el exterior, principalmente en Dubái y Abu Dhabi, por el tema justamente de buscar canales comerciales e inversiones para la provincia. Quiero decir algunas cosas, muy pocas me quedan para comentar que no se hayan expuesto anteriormente. La provincia tiene dentro de sus cadenas productivas prioritarias la ganadería de carne y de leche, la alfalfa y el algodón. Por eso nosotros creemos la importancia de este ciclo de capacitaciones que, si bien está orientado hacia la región Agrigasta, contempla sin ningún lugar a duda a toda la provincia. Por lo que creo de suma importancia a todos los alumnos que están participando que entiendan cuál es el lineamiento, cuál es el objetivo para nuestro propio crecimiento provincial, o sea, para duplicar el Producto Bruto Geográfico Provincial, orientado a las cadenas que le mencioné. No hay mucho más para agregar. Cuando decían, y yo estaba en la Facu y me decían Santiago, una zona marginal, uno se imaginaba que venía el desierto. Santiago hoy es tercero o cuarto productor de maíz, tercero o cuarto productor de soja, quinto productor de leche, estamos hablando a nivel nacional, primera cuenca caprina a nivel país, octava en importancia en lo que respecta a la cadena bovina y, como bien se dijo anteriormente, con más del 40%, pisando el 50% respecto de lo que es el NOA. Así que estamos lejos de ser marginales, la tecnología nos aproxima muchísimo a poder producir eficientemente y está en el esfuerzo de ustedes y en el compromiso que tomen para tener éxito en el camino que les toca recorrer. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el presidente de la Sociedad Rural de Frías, René Fernando Vicens. Hola. Bueno, buenos días a todos. Vamos a saludar en nombre del organismo que presido al futuro y a lo más importante de todo esto, que son los jóvenes que están acá y que seguramente van a hacer progresar a la zona en el futuro, pues tienen más herramientas que nosotros en su momento. Como dijo acá otras autoridades de Santiago que vinieron, no quiero nombrar para que me vaya a olvidar de alguien, a la gente de la municipalidad. Lamento que no esté el señor intendente, pero está bien representado por el señor coronel. Es muy importante que este tipo de programas se desarrollen en la zona, que ya empezó, no ahora, hace unos años a desarrollarse, y que podamos contar con la tecnología que va a beneficiar primero al pequeño, al mediano y también al grande, porque de hecho somos los que producimos los alimentos que el mundo hoy requiere. Y creo yo personalmente que estamos en una situación inmejorable, más allá de los problemas que podamos tener como país, porque producimos comida y la comida es la base del mundo y cada día se necesita más. Así que les agradezco mucho la invitación, un saludo muy especial a la gente que vino de Santiago y a las autoridades de la zona, y que pasen un buen día y que lo que vean en Fría les sirva y lo podamos replicar, y que hay otros campos, como en el caso del que habla, que representa una firma, que pueden visitar, como le había dicho acá a la señora autoridad que está a la par mía, que pueden venir y podemos mostrar lo que es manejo de pastura, incluido genéticas en 1 o 2 razas de bovinos, y que el doctor Piedrasanta hizo una descripción muy exacta de la zona, así que si lo atendieron les va a servir de mucho. Así que eso es todo, buen día, muy amable. Seguimos con la disertación número 2,
genética, razas y cruzamientos bovinos presentes en la región, como dijimos, a cargo del médico veterinario Pedro Marrupe, inspector de la raza Brangus, a quien por favor les pido un fuerte aplauso. Buen día. Bueno, continuando con las charlas, mi tema es todas las razas, qué se usa acá en la zona, y empezamos con que no existe el toro perfecto, sino tiene que ser adaptado a nuestra zona, porque tenemos razas como Hereford, Aberdeen Angus, tenemos las razas continentales como Limousin. Pero ¿cuál es el tema de nuestra producción? ¿Qué tenemos que ver? El ambiente. O sea, el tema anterior me dio el puntapié inicial para hablar sobre el ambiente. Lo más importante es ver qué raza y qué animal se adapta a nuestra región. ¿Por qué? Porque cada raza tiene sus características. Hablemos del Aberdeen Angus, una raza totalmente carnicera, pero para nuestra zona no conviene al tener un pelo largo, al no adaptarse a las altas temperaturas. Entonces se buscó una raza para cruzarla, que es la Brahman, que es la raza cebuina, donde le dimos la adaptación al medio, a las temperaturas, y se adaptó a nuestra zona. Tiene un pelo corto, y eso nos trae a nuestro lugar. Lo más importante de nuestra producción es, como hablaron recién, es que nosotros tenemos los pilares de la producción, que es la genética, que es lo que acabo de decir, que tenemos que buscar un toro que se adapte, y después el otro pilar es el ambiente, y acá chiquito puse la alimentación. ¿Por qué? Porque hoy en esta región, yo el ejemplo, se está haciendo maíz, hay lugares donde se riega, sale la alfalfa. Entonces, es algo que nosotros manejamos. Tanto la genética como la alimentación es manejada por nosotros. Entonces, cuando vamos a seleccionar toros, ¿qué tenemos que ver nosotros? El medio ambiente. ¿Qué temperatura, régimen de lluvia? Y para seleccionar esto, nosotros sabemos que dependemos 100% de lo que tenemos acá. Nuestras crías es 50% de la madre y 50% del padre. Como le nombré recién, las razas, los cruzamientos, tenemos el Hereford con una raza cebuina, un Brahman, sale el Braford. El Brangus sale del Aberdeen Angus con el Brahman. El Shorton, que no es tan usado, es el Santa Gertrudis es la cruza del Shorton con el cebú. Y acá hago hincapié en que nosotros tenemos nuestras vacas. ¿Cuánto es el promedio de las vacas acá en Santiago del Estero? 400 kilos, 450 kilos. Entonces, cuando nosotros traemos un reproductor, tenemos que ver el peso de este toro. No podemos traer un animal de 1.500 kilos, 1.400 kilos, como un continental, como un Limousin. Un Aberdeen Angus que pesa 800 kilos, ¿por qué no lo podemos traer? Por el pelo largo, por la temperatura. Entonces, uno no le da tanta importancia, pero la adaptación al medio es lo que hace que nuestro sistema productor de producción funcione. Cuando tenemos un pelo largo, acá tenemos muchísimas garrapatas. La facilidad de la garrapata a subir, a los animales de pelo largo se marca muchísimo, les queda toda la zona de la ingle, de la paleta, totalmente pelada. Entonces, sabiendo que tenemos una vaca de 400 kilos, no podemos poner un toro superior a 800 kilos, 900 kilos, porque el ternero no nace. Entonces, sabiendo la clase de vaca que tenemos, sabiendo cuál es nuestro medio ambiente, tenemos datos como los DEPS, que es lo que esperamos de cada reproductor.
¿Y qué vemos en lo de lo más importante ver? Perdón que esto no manejo bien. Ahí está. ¿Qué son los datos que tenemos que ver en el DEPS? Yo que hablé recién. El peso al nacer. ¿Por qué? Porque no podemos tener terneros que pesen más de 35 kilos, porque nuestra vaca no lo paren. Cuando vemos el peso al nacer, tenemos que ver el peso al destete. Toros con mayor peso al destete son mejores que los de menor peso al destete. Peso al año. Es una referencia muy importante porque a veces te dice que pesa 600 kilos al año. Entonces es imposible que un ternero de 160, 180 kilos, como nacen acá, llegue al año a ese peso. Entonces ese toro tenemos que tener mucho cuidado en usarlo. Lo que sí es un dato muy importante, el área de ojo de bife. Porque ahí son los centímetros del lomo que se mide con ecógrafo y ahí te dice la calidad carnicera. El promedio de los toros es 80 y un toro bueno tiene 100, 105. Entonces, si pesa 800 kilos y tiene un área de bife de 100 centímetros, o sea, de 100 milímetros sería redondo, es el toro para elegir. Entonces, cuando hablemos de genética, cuando hablemos de razas, siempre hay que ver la adaptación al medio, porque de nada nos sirve tener un toro con la mejor genética, el mayor peso, si no se adapta al medio ambiente, a lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo caracterizamos un animal? Yo hablo mucho de Brangus porque trabajo en la Brangus y como dijeron recién, el 90% de la ganadería se hace Brangus. Si me preguntan la diferencia entre Brangus y Braford, yo le diría el color, más que todo, porque son razas que se adaptan muy bien acá y son productivas. Pero acá le muestro el video de un toro Brangus para que vean qué tiene que tener un toro. Cuando seleccionamos el toro, tenemos que ver estos aspectos. Tenemos que ver la parte carnicera, que es lo que seleccionamos, que es lo que nosotros queremos. No funciona esto. No sé, muchachos acá que recién andaba, ahora ya no. Bueno, no, con la tecnología acá me falta un poco. Entonces, cuando elegimos las razas, ya sabemos la madre, el peso del ternero, que uno de los motivos de que el ternero no nazca es la mala elección de toro. Entonces, el tema productivo es el siguiente. Nosotros buscamos un toro que sea carnicero. Vamos acá no directamente porque no me anda bien el video. Cuando vemos características carniceras, vamos a empezar por una parte de selección, que es la belleza, que es la bondad del toro, y tenemos una parte que es la productiva. Yo la divido en dos partes. La belleza sería el ancho del lomo. El ancho del lomo, donde está la musculatura, que el lomo tiene que ser recto. Ahí está, ahí sí. Ahí está. Empecemos por el lomo, la cabeza. La cabeza tiene que tener un aspecto masculino. El cuello tiene que ser ancho, musculoso. Después seguimos con el lomo, que tiene que ser ancho, porque ahí están los cortes caros. Después vamos a la grupa, donde en este toro se ve, sí, un poquito, ahí está. No tengo puntero, pero vamos a la parte posterior. Fíjense, toda la parte del cuarto posterior, que son los cortes más caros,
cómo son musculosos y se insertan a la altura del garrón. Eso es lo más importante en la selección de un reproductor, que sea musculoso. Después, cuando vamos a la paleta, que es la parte de adelante, tenemos que sea suave, musculosa. Porque los toros con paleta demasiado ancha nos cuesta, después en el nacimiento de los terneros, son la mayoría de los problemas que tenemos con los partos. Gracias. Entonces, cuando hablamos de paleta, esta parte, que tiene que ser muy musculosa, como ven acá, pero suave. Cuando hablamos del tren posterior, es muy musculoso, se inserta a la altura del garrón, que esto nos da las características que va a buscar la diferencia de un ternero que hoy, con nuestra vaca de 400 kilos, donde le ponemos un toro de las mismas características, que no tiene raza, lo cruzamos con estos toros, seguramente tenemos un destete de 190, 180 kilos, que tenemos 20 a 30 kilos de ganancia por ternero. Después otra cosa que hay que mirar es de la línea superior a la línea inferior, esta distancia es lo que se llama la profundidad del toro. Nosotros necesitamos toros profundos, que ahí es donde se encuentran el rumen y todos los órganos digestivos. Entonces, un toro profundo va a tener mayor rumen y eso le va a transmitir a sus hijos. Y cuando hablamos, eso es la parte de belleza y de características canceras. Cuando nos vamos a la parte productiva, nos vamos a esto, que hay que mirar en el toro. La circunferencia escrotal, que está también muy puesta en los DEPs. Nosotros tenemos que en las razas, ahí tienen por raza para que vayan viendo, una edad media, una excelente circunferencia escrotal va por medida en centímetros. Se mide acá en la línea media y tenemos de 37 centímetros. La Asociación Argentina de Brangus puso este número, 32 y 36. En esto supera a la mayoría de las razas sintéticas. Después al año tiene que tener de 33 a 38. Y cuando ustedes vean un catálogo, nunca eligen un toro con menos de 37 y con más de 44, 43 centímetros, porque ya en nuestro tipo de monte se lastiman el escroto. Otra cosa que hay que ver, la ubicación, la posición. ¿Ve? Este es un muy buen testículo, un testículo largo. Esta es la bolsa del escroto, donde tiene el cuello y la base acá. Nosotros, ¿por qué vemos todo lo que es el escroto? Porque lo más importante es la ubicación. Un escroto bueno sería este, pero no este. Porque cuando tiene los testículos muy arriba, acuérdense en que los testículos bajan según la temperatura. Y acá en nuestra zona, si tenemos un escroto pegado, este toro se van a morir la mayoría de los espermatozoides y no va a producir. Y la circunferencia escrotal, que no le dije recién, tiene que ver mucho con lo que hereda la cría, y un toro con muy buena circunferencia escrotal va a dar hembras con ovarios grandes y son más fértiles. Y ahí, volviendo a la raza, nosotros en el cruzamiento de un Aberdeen Angus con un Brahman aumentamos la precocidad. ¿Por qué? Porque el Aberdeen Angus, la precocidad empieza, una vaquillona para servicio está
a los 14, 15 meses perfectamente. Y en el Brahman recién puede entrar al servicio arriba de los 22 meses, 24 meses. Entonces, el Brangus hoy en día se le da servicio a los 15, 16 meses. Si ustedes me preguntan acá, no lo haría. ¿Por qué? Porque hay que hacer el desarrollo completo de la hembra y darle a los 24 meses, 22 meses, que es el servicio donde la hembra llegó a pasar el 75% de su peso adulto. Entonces esa hembra va a criar bien el ternero y va a seguir su preñada adelante. Cuando hablo de testículos, volvemos a la forma, a la ubicación. Miren ahí la foto. Acá puse distinta ubicación del testículo. Pueden estar de costado. Hay uno adelante del otro en esta foto. Bueno, en este caso está muy pegado, que es un toro que yo lo sacaría. Pero antes de pasar a prepucio, vamos a la línea inferior donde estaba hablando recién, donde tenemos los testículos. En el caso de la hembra, tenemos la ure, donde tiene que tener 4 pezones bien formados. Nuestras razas, en los cruzamientos, aparecen más pezones. Hay veces que tiene 6, 7, que eso no hay que tener importancia. Lo más importante es que los 4 que tenga sean funcionales, que sean pegados al vientre, que estén pegados, y en el momento de la lactancia tomen su tamaño normal. Y hay que seleccionar también el tema de los pezones, que no sean grandes. Siempre pezones moderados de 2 centímetros, más o menos. Cuando, siguiendo por la línea inferior, tenemos el prepucio. El prepucio es la causa de mayor rechazo, de la mayor pérdida de toros en esta zona. Si vamos a los Aberdeen Angus, a los Hereford, que estábamos hablando de la raza, generalmente lo tienen pegado. Cuando usamos la raza Cebú, que es más cueruda, el prepucio es muchísimo más largo. Entonces, cuando vamos a seleccionar los prepucios, hay una línea de referencia, que es esta, que va de la articulación del tarso, a la articulación del carpo. Esta línea de referencia. Entonces, el prepucio tiene que dirigirse en 45 grados, la angulación tiene que ser en 45 grados, y el orificio prepucial tiene que apuntar en la misma dirección que el pene, que vendría así bajando. Eso sería un prepucio ideal. Eso es lo que tienen que buscar. A medida que ustedes vayan viendo toros, van a encontrar diferentes cosas, como esta, que no pasa la línea de los garrones, pero ya miren, ya se inclina el orificio prepucial hacia el fondo. Y este sería el ideal, porque está pegado. Y volvemos al ambiente. Acá hay mucho garabato y todas esas cosas que están a la altura del piso, y la mayoría de descarto es por lesiones del prepucio. Acá tenemos este prepucio que está adelante, que directamente no se usa porque en sí es corto, no es tan largo, pero el orificio prepucial apunta al suelo y pasa sobre la línea del garrón. Y este que directamente es el indeseable, el rechazo de la raza, donde no pasa el garrón y aparte el orificio prepucial y la mucosa constantemente está expuesta, que es donde se produce la lesión. Cuando hablo de la línea de garrones, en este caso, miren este toro, ¿qué opinan? Está por debajo de la línea de garrón. ¿Pero a qué se debe esto? A la profundidad. Es un toro muy profundo, muy musculoso. Miren el cuarto posterior, miren las paletas, cómo están suaves pero musculosas.
el ancho del hueso, de las manos. Entonces, en este caso, por eso le mostraba en este caso, el toro es aceptable. ¿Por qué? Porque la ubicación del prepucio, la forma del prepucio y la boca del prepucio está bien puesta. Lo único que pasa la línea de los garrones por la profundidad del toro. Eso quería mostrar porque pasa mucho y vos marcas la línea y no siempre tiene que ser la parte de referencia. Acá lo que le hablé recién del tema de las cabezas, las características raciales, los ojos tienen que, cuando vayan a seleccionar un toro, acuérdense en los ojos que es muy importante que uno no le lleve el apunte, pero hay enfermedades como la queratoconjuntivitis, muy frecuente en Bradford, donde pierde la visión. Un ojo que no tiene el toro va a ver la mitad de la vaca, y en nuestro sistema productivo no se olviden que usamos 4 a 5 toros cada 100 vacas. Entonces, tener un toro menos, hay muchísima baja en la preñez. Acá vamos a ver en la parte funcional el miembro anterior. Ahí está la angulación de la paleta, esta es la articulación del encuentro. Baja esta línea recta, que sería lo ideal. Cuando esta articulación está mal, miren, esto se llama parado. Cuando esta articulación cede, la caña va muy adelante, ese toro va a tener problemas en los flexores. Entonces, hay que mirar mucho esas articulaciones y las líneas. Acá estaba el tema del lomo, que yo lo adelanté. Un lomo ideal es el lomo recto. Cuando acá no está tan marcado en el dibujo. Cuando baja así un poco más, es una lordosis. Cuando tienen para arriba, es una cifosis. ¿Qué problemas fundamentales traen eso? El toro cuando va a saltar, le duele la espalda y no sirve a la vaca y pasa peleando. Acá vuelvo al mismo caso del toro. Fíjense en este toro. Muy profundo, está la línea de los garrones y queda afuera. Acá, como le mostré, la paleta, suave, musculosa. La línea es ideal, ¿por qué? Porque es recta, pero la pezuña queda adelante. Entonces, este es un toro de muy buena calidad. Acá en el cruzamiento, de cuando hablamos del Aberdeen Angus con el Brahman, le da estos pliegues de piel, que le hace una piel suelta. Entonces el animal se mueve y baja la mayoría de los ectoparásitos. Bueno, cuando nosotros empezamos a usar el Brangus, una de las características es que empieza a tener todas las crías, empieza a tapar el color. No hay. Acá seguimos con el tema de los aplomos. Acá vamos, recién vimos el miembro anterior visto de costado, ahora lo vamos a ver de frente. Este sería un aplomo normal, esto sería cerrado, miren cómo juntan las rodillas, la articulación del carpo, y este sería también cerrado de manos. Cuando acá ven las pezuñas, cómo la tiran hacia adelante. Generalmente estos defectos es muy notorio. En los reproductores tienen problemas cuando hacen largas caminatas, sobre todo. Y ahí vamos de vuelta a la parte de abajo que recién les mostré. Esta sería normal, la ideal. Cuando las cuartillas son muy largas, esto tiende a flexionar y todos los flexores se lesionan en esta articulación. Y cuando son parados, generalmente tienen problemas en esta articulación y en las rodillas. Vamos a miembros posteriores, que para mí el miembro posterior es lo más importante que tiene un toro. Porque ustedes no se olviden que el toro en el salto queda 1 o 2 segundos
en el aire y vuelve a caer sobre sus articulaciones traseras. Entonces, si no tiene la angulación ideal perfecta, este parado de garrones se rompe siempre en la articulación del tarso y acá en la parte de la caña. El sentado de garrón siempre tiene problema acá en los flexores. Entonces, un toro que va a saltar siempre se termina rompiendo en estas articulaciones y no nos damos cuenta hasta que termina el servicio. Cuando miramos de atrás, este es un toro soñado. Musculoso, que recién hablamos. Miren acá cómo están los músculos. Bien formado. Un muy buen escroto. Los testículos en buena posición. Y cuando largamos las líneas, son rectas. Acá, esta línea bajaría por acá. Cuando agarramos el tubérculo isquion y largamos las líneas hacia el suelo, en este caso, cuando se abre rodilla, será un defecto importantísimo, igual que el cerrado de garrones, que se le dice a este. Estos dos casos, cuando el toro salte, va a tener el mismo problema. Acá volvemos a la selección de músculos. Cuando estamos eligiendo reproductores, tienen que ser musculosos, porque esto es altamente heredable, igual que los aplomos, igual que la circunferencia escrotal. Cuando nosotros veamos desde atrás este animal que tiene las caderas anchas, esto sería el dibujo, los tubérculos coxales que sobresalen generalmente, y esta línea es pobre de músculo. Miren cómo se cierran los garrones, al lado de este, y cómo se ve de atrás, esto sería el rumen, la parte de la panza. Entonces hay que mirar esto. Usted cuando selecciona un toro hay que mirarlo desde el costado, de adelante, de atrás, todas estas características. Acá está de vuelta lo mismo. Esto es lo que en la mayoría de los remates van a ver. Toros musculosos, este el promedio y este el pobre músculo. Bueno, acá cuando hablé de musculatura, nosotros tenemos que volver a los DEP, que es lo altamente heredable, cuando ustedes seleccionen un reproductor. Seleccionar por pelo corto. En nuestra zona necesitamos animales de pelo corto por las altas temperaturas. Tenemos que seleccionar con buena, que vos ves en el DEP, peso al nacer. Fundamental que el animal tenga bajo peso al nacer. ¿Por qué? Porque si pesa más de 35 kilos, 40 kilos, es muy posible que la vaca no lo pueda parir. Y cuando nosotros hablamos de merma, de tacto, a destete, el 70% de las pérdidas de los terneros es porque no nace. Y el ternero más valioso es el nacido. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en el peso al nacer. Exactamente, sobre todo en vaquillona. Cuando usted vean los DEP. Y otra parte más importante que yo creo, que uno se ve la musculatura, ve el escroto, ve el prepucio y dice, este es mi toro ideal. Y un toro sin patas no funciona. Nosotros, la mayoría de nuestra producción es con rolado, está lleno de palo, espina, tienen que hacer largas caminatas hacia el agua. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las cabañas hoy en día suplementan demasiado los animales y tenemos problemas acá, en las pezuñas. Entonces, cuando ustedes vayan a seleccionar un toro, ¿qué es lo ideal? Mira las pezuñas. Estas serían las pezuñas correctas y estas están abiertas. Generalmente se le hace un callo acá interdigital y este toro deja de caminar y es una pérdida. Acá tenemos otro defecto muy común. Con la sobrealimentación pasa esto, que es conocido como zapato chino. Y miren cómo
se alarga toda la pezuña y este toro o vaca no camina directamente. Entonces, tampoco nos va a funcionar. Y acá tenemos lo que van a ver comúnmente, que tienen que prestar muchísima atención cuando... Perdón que le dé la espalda porque a veces miro el... Cuando van a seleccionar un toro, miraron la actividad, toda la parte carnicera, vieron que es un toro fuerte, con profundidad, con buenos huesos. Ven el prepucio, el testículo y vamos a la pezuña. Ustedes van a encontrar esta pezuña corta. ¿Qué pasó? Esta pezuña iba a esto, vino el especialista, pegó una recortada en las pezuñas y usted se encuentra con este toro. ¿Sí? Que en menos de 3 meses vuelve a este lugar y ese toro no nos sirve. Entonces es fundamental que presten atención a la pezuña. Y ahora, volviendo a las razas, ustedes miren acá la caña, que ahí se ven los huesos del animal, y eso es altamente heredable. ¿Por qué? Porque hay razas que te dicen que tienen buena producción, buen prepucio, razas sintéticas nuevas, como Cenepol, tenemos también el Limangus, que no se usa mucho acá, pero es muy musculoso, muy carnicero. Y tenemos esta parte que mirar. Esta parte es lo que nunca se puede llenar con comida. Vos mirando el brazuelo, ahí vos ves si un toro es musculoso o no es musculoso, bajás y ves el tamaño de hueso. Bueno, en el caso del Cenepol, se lo ve un animal muy musculoso, pero un hueso finito. Y acuérdense que el músculo necesita estructura ósea para desarrollarse. Toro con mayor estructura ósea, mayor calidad carnicera. Entonces, siempre seleccionen mirando el hueso, mirando esta parte del brazuelo, que se va a ver toda la musculatura del animal, que es la parte más heredable. Y cuando hablamos de razas, mirar qué se adapta a su zona. No vayan a buscar un toro de 1000 y pico de kilos, porque si el rodeo de ustedes es de 400 kilos, van a perder la mitad de los terneros en parto. Si su rodeo es de 400, 500 kilos, no busquen toros mayores a 800 kilos, sea Brangus, sea Braford. Siempre toros moderados, músculos, con muy buena calidad en los testículos, en el prepucio. Y ahora cuando vamos al campo, ahí le voy a marcar otros temas para que aprendan a seleccionar. No se olviden que hablaron recién que tenemos una pérdida casi de un 40%. De 100 vacas preñadas al tacto, en nuestra zona nace un 60% de los terneros. Y eso la mayoría son problemas de parto. Y cuando seleccionen los toros, no se olviden que tienen 4 a 5 toros cada 100 vacas. Entonces es importantísimo que el toro se adapte al lugar donde están ustedes. Porque no es lo mismo acá, que donde uno puede producir silo, donde puede producir alfalfa, donde puede producir sorgo, al lado de la salina, que son climas más secos, donde el toro tiene que caminar. Entonces, fundamentalmente, ambiente, junto con genética, y yo pondría abajo la alimentación, porque es algo que nosotros manejamos. Muchas gracias.